Bueno, para el próximo trabajo lo que vamos a realizar es un GIF. En líneas generales el GIF lo encontramos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y es muy común. Es un formato que utiliza muy seguido. Bueno, lo que vamos a hacer es, como siempre, como ya se habrán dado cuenta, lo van a hacer con una imagen que sea ustedes, una obra, una pintura, una fotografía, una ilustración, un dibujo puede ser también. Les muestro algunos ejemplos como para ver de qué se trata con compañeros de ustedes de otros años que lo hicieron en el nivel uno y con las explicaciones que nosotras les fuimos dando. Yo les voy a explicar cómo es el paso a paso, así que quédense tranquilos. Está hecho con fotografías, es como si fuera una especie de low motion, que se hizo en el primer día de clases con un grupo de chicos. Se hicieron dos grupos, un grupo hizo este trabajo, otro grupo hizo otro. Algunos ejemplos también lo pueden ver en la página de la cátedra, que bueno, ahora en el PDF se las dejo anotadas. Este GIF está hecho con ilustración, creo que hay dos de ilustraciones con dibujo a lápiz. Es un collage que tenía el fondo por un lado, ¿no? Y la imagen por el otro. Esta es una pintura que lo que hizo para esta pintura fue utilizar, no sé si Majo lo explico, pero se los digo en este momento. En las opciones de herramienta de desenfocar está la herramienta dedo. Justo no tengo abierto nada. Voy a abrir cualquier cosa. Este es el dedo. De acá elijo su tamaño, la dureza, si lo quiero más, menos. Y entonces lo que hizo en ese caso fue estirar, ¿no? La fotografía con el dedo y generar como ese efecto que va hacia arriba. Volvemos a los ejemplos rápidamente. Estas son las de ilustración, tipo cómics. Hay muchos chicos que hacen este tipo de cosas. Esto fue con fotografía. Este es un chico que ya es ilustrador, entonces hizo como varias tomas, ¿no? Y generó el GIF. Esto se hizo con una plantilla de base y lo que hizo esta chica fue ir reemplazando los círculos que había en la plantilla, y bueno, con la fotografía, con la persona, y generó todo un clima, una situación eh, bastante del yoga, digamos. Esta es otra ilustradora. Acá lo que vemos es una obra que lo único que hizo fue nada más cambiar el tamaño de la araña que tenía en su cuadro. Y esta es una de las chicas, Luna, capaz que alguno la conoce, que trabaja con este tipo de obra, que hace libros para chicos y que bueno, jugó con varias cosas dentro de lo que sería el GIF, ¿no? De modificar varias cosas. Bueno, otro de los ejemplos que nosotras solemos dar o decir hasta dónde se puede llegar con los GIF, aparte de los que aclaré recién en las redes sociales. Hablando de las redes sociales, hay una aplicación que se llama Giphy, que por lo general, si uno quiere subir los GIF a las web, tanto Facebook como Instagram como el otro es Twitter, se pueden subir ahí. Tienes que crear un usuario, subirse el GIF y te pasa un link. Y bueno, es el link el que puedes usar como GIF. Facebook ya cambió la plataforma, entonces ahora es como que te lo deja subir directamente. Y en el Instagram, si los querés subir directamente, ya si los guardas como MP4, ya funcionan. Y no habría problema. Y nosotros solemos dar un ejemplo que hasta dónde se puede llegar con esto es porque, bueno, esto se usa como publicidad, pero bueno, en nuestro caso, por lo general, o sea, estos medios que mismos utilizan para hacer publicidad, nosotros lo podemos utilizar para generar obra. Nosotras en las clases lo que hacemos muchas veces es mostrar distintos materiales, hasta qué es lo que se puede imprimir, qué es lo que no, qué tipo de tela, se puede imprimir cerámicos, se pueden hacer cortinas. Es muy amplio hasta dónde se puede llegar, o el artista hasta dónde puede llegar. Bueno, otro método donde vemos este tipo de aplicaciones que también lo podemos hacer con una forma didáctica. Eh, por ejemplo, en Colombia,
en el Museo de Botero, en la sala Pedrito Botero. Hay un sector que es para chicos, donde vemos una serie de cuadros colgados, donde se presentan diferentes obras del autor con movimiento. Y bueno, justamente esto es lo que estamos esperando de ustedes, que generen algo parecido, con todos los ejemplos que mostramos, más el de Botero, ya se pueden dar una idea de qué es lo que queremos. Y bueno, ya habiendo visto todo esto, lo que vamos a hacer es empezar a generar un GIF. Bueno, de este modo vamos a generar el GIF. Para esto tengo que abrir un archivo nuevo. Elijo que sea para web, 800 por 600 a 72 píxeles. Eso me lo ponen por default automáticamente. ¿Por qué 72? Por lo que expliqué en la clase pasada o en mi video de simulación, que digo que 72 es para todo lo que va por web, porque todo lo va a leer a 72 píxeles. 150 que sería para lo que es un centro de copiado y 300 para imprenta. El nombre donde dice nombre, ustedes tienen que poner TP4, bien bajo, su apellido, si quieren, bien bajo su nombre. O lo pueden enseñar bien bajo el nombre, eso, como quieran. Tengo mi lienzo en blanco y lo que yo voy a hacer, no se da mucha manía con el Photoshop. Vieron que yo mostré un trabajo de fotografías tipo slow motion que se van sucediendo una tras la otra. Bueno, una de las maneras más sencillas de hacer un GIF es esa. Entonces lo que voy a hacer es abrir mi primera imagen. Trabajé con una obra que se llama Las Flores, que son unas serigrafías de Warhol de la década del 70. Entonces, ¿de qué manera yo puedo trasladar de un lugar al otro y qué pasa? Les voy a mostrar. Mis imágenes son cuadraditas. Mi archivo es 800 por 600, o sea, me va a quedar una cuestión rectangular. No me va a coincidir, no las quiero ampliar, las quiero dejar tal cuales porque quiero conservar el formato de la serigrafía sin modificar. Entonces, una manera de que yo copie y pegue y que me quede centrado en mi lienzo blanco es: me paro donde dice 1 JPG, selecciono todo, edición copiar, me paro en mi archivo que dice TP4 y pongo edición pegar. Si yo hago esto directamente, me lo centra. No tengo que tocar nada porque ya está centrado. Si quiero que por cualquier cosa esto no se modifique, hasta lo puedo bloquear. Ven que hay un candadito, bueno, aquí lo puedo bloquear. Entonces, tengo mi manera de copiarlo centrado. Otra manera es trasladarlo como lo traslada Majo, ¿no? Hago la ventana flotante y lo traslado. Cuando lo traslado, ¿qué pasa? No se me traslada centrado. Entonces, una manera de centrarlo es la capa de fondo, hacerla una capa normal, no bloqueada. Si yo hago doble clic en la capa de fondo, me la convierte en capa 0. Entonces, con el botón izquierdo del mouse, sin soltar el botón izquierdo del mouse, si yo arrastro absolutamente así de izquierda a derecha, me selecciona, si se dan cuenta, las 3 capas. Obviamente estamos en Photoshop y en Photoshop siempre tienen que estar las capas, la ventana de capas prendida. ¿Cómo queda prendida en el caso hipotético que no la tengan? Siempre voy a ventana y selecciono capas. Entonces, yo así tengo las 3, si se fijan en la derecha, tengo las 3 capas pintadas. Una manera es hacerlo de ese modo. Otra manera es selecciono la primera, selecciono la tercera sin soltar la tecla Shift y también las tengo las 3 seleccionadas. Acá arriba se me ponen para alinearla. Entonces lo que yo necesito es, una vez que acá yo solo tengo 2, tengo que copiar 10 en realidad. Entonces la línea centrada, la línea vertical, me confundí acá, la línea al centro de la línea vertical, ahí me quedan perfectamente alineadas. Entonces yo ya sé que cuando haga las modificaciones y ponga mi línea de tiempo, están perfectamente alineadas. Todas obviamente las guardé con el mismo tamaño de imagen, que eso también es importante. Entonces abro la tercera y así hasta abrir todas, hasta hacerlo con todas. Lo voy haciendo una a una. Ahora vamos a volver con un ratito con la magia de la televisión
con el trabajo más avanzado. Pero como ya dije, con la magia de la televisión tengo 8 de las capas y voy a abrir las últimas dos con ustedes para que fijen lo que yo fui haciendo hasta ahora. Voy a abrir mi capa número 9, así fui una a una, ¿no? Abriéndolas. Hago la ventana flotante, arrastro y la dejo ahí. Cogió 2 veces sin querer, ya la sacamos. Sí. Y voy de nuevo a abrir a mi última capa, que es la 10. La hago flotante, arrastro y ahí estamos. Selecciono absolutamente todas las capas, arrastrando el botón izquierdo del mouse de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como más lo prefieren, o selecciono la primera capa, selecciono la última y es lo mismo. Centro y centro. Y me quedaron perfectamente todas centradas. Y lo que tengo que generar ahora es mi línea de tiempo. Voy a ventana y busco donde dice línea de tiempo. Les puedo aparecer la ventana así. Ustedes van y seleccionan donde dice línea de tiempo. O sea, lo modifican para verlo de esta manera como lo estoy viendo yo en este momento. Y lo que hacen es apagar absolutamente todas las capas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que apago todo? ¿No? Que se vea mi primer capa. Antes que esto, lo que yo quería hacer, como en este caso me quedó como un borde demasiado importante y blanco y bastante grande, hasta ahora no se los habíamos explicado, pero en Photoshop se puede escribir. Yo lo que hago es, voy a la tecla donde dice T, es la tecla de texto. Siempre me va a pintar del color que esté acá en la selección de color. Esto hago doble clic y elijo qué tipo de color quiero. Sí, en este caso yo lo quiero negro. Entonces yo acá puedo seleccionar qué tipo de tipografía quiero. En chiquito se ve el ejemplo. Yo tengo varias tipografías porque yo me bajé tipografías a mi máquina. Si la quiero normal, itálica, esto es lo mismo que como si fuera de Word. Y acá el tamaño de tipografía que quiero elegir. Entonces este trabajo, como es de Andy Warhol, yo escribo Andy Warhol. No estoy viendo nada, así que vamos a correr esto para acá si lo puedo ver. Andy Warhol. Esta serigrafía se llama Las Flores. Y si no me equivoco es de 1970. Entonces lo que voy a hacer es, tengo las tipografías y la quiero girar. Si ustedes ven que yo me paro en una de las esquinas, se me pone como una especie de curvita. Entonces si yo aprieto la tecla Shift, la puedo girar la tipografía y la pongo a un costado, ¿no? Si quiero la alineo con esto, o la alineo así con los dos, o directamente la pongo así, alineada. Aplicar. Entonces esto me puede quedar absolutamente, puedo bajar la capa y me queda como mi fondo. Entonces nada, mi animación va a estar todo el tiempo prendida, el fondo blanco con la tipografía de Andy Warhol. Entonces yo tengo mi línea de tiempo. ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Qué es lo que quiero que se vea en mi primer fotograma? Bueno, es la primera imagen, que sería la capa 1, y la letra de Warhol, y la capa 0, que sería el fondo blanco. Si quiero ya el fondo blanco lo puedo bloquear porque ya no se va a modificar para nada, no quiero que se corra ni nada. Entonces tengo la capa 1, es lo que quiero que se vea, ni bien se inicia mi GIF. Aprieto acá donde dice duplicar capa, duplicar los cuadros seleccionados, aprieto una vez. ¿Qué hace? Me duplica absolutamente lo que hice en primera instancia. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero? Quiero que apagar la capa 1 y prender la capa 2. Vuelvo a duplicar el cuadro. Entonces, ¿qué hago? Apago la capa 2, prendo la capa 3. Y así con todos. Apago 3, prendo 4. Esto es así de repetitivo. Y así de sencillo. Y no hay otra cuestión más que esta. Vuelvo a duplicar. Apago capa 4, prendo capa 5.
duplico, apago, prendo, duplico, apago capa 6, prendo capa 7, duplico, apago, prendo, duplico, apago, prendo, duplico, apago, prendo. Si yo pongo play, voy a ver mi GIF animado. Ahí estaríamos. Ahora esto tiene 0 segundos. Yo lo puedo dejar así si quisiera. Si quisiera cambiar los segundos del primero, bueno, puedo cambiar los segundos 1 a 1. O que el primero tenga más retardo o sin retardo, o como uno quiera. Acá abajo es cuántas veces yo quiero que se repita mi GIF. Ustedes siempre van a poner, en este caso, en este ejercicio, van a poner infinito, infinitas veces. Así que yo ya, como ya tenía otros, ya hice otros GIF, ya lo tenía seleccionado, pero en el caso que no esté seleccionado, ustedes ponen infinito. ¿Y cómo se cambian los segundos? Se puede cambiar de fotograma a fotograma, o puedo cambiar todos los fotogramas juntos. Es con el mismo sistema de cómo seleccionamos las capas, acá es igual. Selecciona la primera capa, selecciona la última con Shift y me selecciona absolutamente todas las capas. Aprieto en donde dice segundos y yo puedo retrasar 0,1. Automáticamente me cambian todos los fotogramas. Entonces pruebo cómo me queda. No queda mal. Bueno, podría llegar a ser. Ahora yo con esto también podría seguir jugando. Y así como yo ya tengo mis capas establecidas, podría volver a seguir generando fotogramas e ir, yo estoy yendo, no sé, de la capa 1 a la 10. Entonces ahora podría seguir y podría llegar a ir de la 10 a la 1 y hacer un poco más largo el GIF. Puede que me funcione, puede que no. Podría jugar con las transparencias, que una capa sea más transparente que la otra, entonces como esto también se trata un poco de serigrafía y bueno, y poder jugar con eso. Hay miles y miles de maneras de jugar con algo sencillo, que lo resolvimos de un modo sencillo, pero que bueno, nos pueden dar otros efectos visuales que nos pueden parecer o pueden resultar mucho más interesantes. Entonces yo esto lo tengo que guardar. ¿Cómo lo guardo? Se guarda como archivo, ya no lo guardamos para web. Siempre hasta ahora lo habíamos guardado como PSD, guardado como JPG, ahora guardo para web. Entonces, cuando yo guardo para web, me da, si quiero, el optimizado es este, si quiero puedo poner 4 copias y me muestra cómo me irían bajando las calidades en las 4 copias, porque es una manera de hacerlo un poco más liviano. Si yo trabajo con menos colores, el archivo se me hace mucho más liviano. En el original, si lo dejo como está, mi archivo pesa 2 megas, pero si yo voy bajando la calidad, el archivo me hace más liviano. Ustedes lo tienen que enviar como mucho con un peso de 5 megas. Yo estaría dentro de los parámetros de lo que se está pidiendo, así que no hay problema. Lo puedo guardar en su formato original, 800 por 600, convertido, porcentaje, guardar. Y lo guardo como GIF. Busco en el escritorio, busco mi carpeta que se llama Digitalización 2020 TP4 y donde dice Warhol Flores lo tiro ahí. Entonces ahora voy a ver en mi carpeta, la carpeta que corresponda. En la carpeta que corresponda mi trabajo. Y ahí lo tengo. Bueno, el siguiente ejemplo es una foto, un GIF que hizo Majo. Con una foto, un trabajo, una pintura de Torres García, artista uruguayo. Lo que hizo fue, ustedes ya saben utilizar las herramientas de corte, fue recortar el pez perfectamente, añadirle, porque el pez está tapado por la cabeza de este señor, entonces añadir la parte que le faltaba y tomar una parte del cuadro. Entonces generó un archivo 800 por 600. Acá estaría la parte del cuadro que tomó. Lo que hizo fue también duplicar con el tampón de clonar el fondo
Yo también lo utilizo en otro trabajo que les voy a mostrar ahora. Duplicar el fondo, como para que no haya problemas, porque ¿qué es lo que quiso hacer? Este pez va a salir desde una punta, se va a llegar hasta la otra, y lo que hizo fue como que si el pez está pasando por detrás de una persona. Entonces, para generar esa situación, lo que yo tengo que hacer es poner la persona en la capa de arriba de todo. Entonces, cuando yo hago que mi pez se mueva por arriba, se va a trasladar por detrás de ese señor. Entonces, si yo pongo play, podemos ver que el pez perfectamente pasa. Lo que hizo también es generar la situación de que abre la boca, como que se come una persona y sigue de largo. ¿Sí? Lo que hubiera faltado es hacer desaparecer a esa persona así, y figuramos como si se la hubiera comido también. ¿Cómo lo generó? Capa a capa, movimiento a movimiento. Tengo mi fondo es fijo, ¿sí? Y así voy. Prendo el pez y voy generando capa a capa. Si yo voy prendiendo las capas, ven cómo voy generando todo el movimiento de mi pez. Como va bajando, como abriendo la boca, como hago que pareciera que se come ese señor y se está hasta el final que se está yendo. ¿Qué es lo que hago? Lo mismo que hice anteriormente. Genero una línea de tiempo, genero la cantidad, voy duplicando fotogramas y prendo y apago capas para generar esta sensación de movimiento. Lo guardo como archivo web y me queda como un GIF. Yo voy, si abro la carpeta, mi GIF, lo veo de esta manera. Y ahí tenemos otro ejemplo con una pintura en este caso. Bueno, el tercer ejemplo que yo les voy a dar también va a ser con la pintura de Bernie de la colección. Esta se las voy a mostrar como es originalmente. Porque acá se me presentaron como dos situaciones dentro de la obra que iba a usar, y que las resolví como me parecieron a mí correctas. En primera instancia, el formato. Yo puedo llegar a tener una obra como este formato, y me están pidiendo que haga un GIF 800 por 600. Entonces, les voy a contar y se los voy a mostrar también. Pero lo que hice fue duplicar la imagen para tener como el mismo fondo, entre comillas, del otro lado, y la espejé. Después hice que mi muchacho caminara en línea recta, porque me es más fácil presentarlo para que camine de ese modo. Entonces mi camino rojo que va hacia arriba, también hice que mi camino fuera en forma recta. Entonces dupliqué con el botón de clonar mi camino. Y bueno, y generé, le di la sensación de movimiento a este muchacho. Yo tengo mi imagen así, ¿no? Entonces me faltaba un pedacito y yo lo que no quería era deformarla. Entonces, ¿de qué manera yo no la deformo? Es duplicando la capa. Lo que hice fue duplicarla. O sea, agarro mi capa, la arrastro a donde dice crear una capa nueva y me la duplica automáticamente, me genera una capa nueva que dice copia. Entonces yo a esa copia hice, le di edición, transformar, invertir horizontal. Entonces me la pasó del otro lado. Y lo que yo hice fue pegar exactamente, más o menos, el color, más o menos, ¿no? Como para que me quede mi situación completa. Después yo abajo le agregué el camino, entonces fui como disimulando un poco más esa situación, pero para que no me quede vacío, lo completé de ese modo. También podría haber hecho como dice Leo Warhol, haber escrito, no sé, el nombre de la obra. Quise que estuviera todo completo. Mis disculpas al señor Bernie por lo que hice. Pero bueno, generé esa situación que le agregué un pedacito. Entonces, la primera dificultad que se me presenta es, yo tengo que generar un fondo nuevo sin el muchacho. Obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy duplicando siempre mi imagen original. ¿Por qué? Porque en un momento yo voy a quedarme solo en el fondo y en otro momento voy a tener que volver al original para copiar al muchacho. Entonces es doble trabajo, digamos. Entonces siempre guardo mi archivo original por las dudas,
porque si yo voy modificando y hay algo que quiero volver atrás o me arrepiento o lo quiero hacer de otro modo, si yo no guardo mi archivo original estoy perdida porque nunca puedo volver al punto cero. Menos si una cosa es que yo le saque una foto a mi obra, pero es una otra distinta es si lo hago una fotografía original. Si yo no copio, o sea, no mantengo la original guardada en algún lado, siempre corre el riesgo de perderla, por lo menos en este tipo de trabajos. Y acá lo que se me presentó hasta ahora, el problema que se me presentó fue algo distinto. Ya hasta ahora usamos el botón de clonar para copiar de diferentes texturas o se me complete, digamos, la obra de otra manera. Pero acá, en este caso, si yo me acerco, lo que Bernie dice es un collage de latas. Si yo utilizo el botón de clonar, me va a quedar como poco creíble, digamos, ¿no? A mi criterio. En el caso de ustedes, no sé, no creo que hagan collage con latas como hizo Bernie, pero bueno, yo en mi caso lo que hice fue seleccionar determinadas partes, copiar y pegar. Entonces de esa manera ir generando la sensación de que tengo el collage de latas sin mi muchacho, ¿no? Entonces, bueno, fui avanzando hasta que directamente generé toda la montaña de latas. Eh, Teniendo esta montaña de latas, lo único que me quedaba es en la parte de arriba, por ejemplo, seguir con esta línea, copiando y pegando, y seguir con mis cuadrados rojos, que yo como base lo que fue es tomar este que yo tenía acá, el primero que tenía acá, y copié acá el que le sigue, y copié un poco de este verde y lo pegué acá, y fui de a poquito simulando esa situación, ¿no? Fíjense que este que hice acá lo dupliqué y lo giré, o sea, es el mismo. Que desde lejos en el GIF no se va a notar porque ¿qué es lo que va a importar acá? Que el chico camine, entonces mi ojo va a ir ahí, va a ir al movimiento y no va a ir a lo estático. Lo estático es un fondo, pero sigue siendo importante. Después, ¿qué hice yo? Yo copié el pedacito de arriba y corté, no sé, y pegué mi parte de collage. ¿Por qué? Porque directamente voy a usar el botón de clonar y el botón de clonar, ¿qué es lo que me puede hacer? Puedo pasar y se me puede ensuciar esto que me ha costado bastante trabajo. Entonces, lo que hice fue copiar estas dos partes y poner la imagen de fondo detrás. Entonces, al poner detrás, lo que hice fue ir utilizando el tampón de clonar para en la imagen que corresponda, ¿no? Hago clic y voy copiando. Pero ven que me copia y no se me ensucia ninguna de mis partes. Entonces me queda perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer como paso siguiente cuando yo termine todo esto? Desenfocar mis bordes para que dé la sensación que está todo fundido. Entonces, una vez que yo lo termino, voy a mi herramienta de desenfocar y desenfoco el borde. Elijo, obviamente siempre me tengo que parar en la capa para que esto pase y desenfoco un poquito. Ahí está. Entonces no me queda tan recortado y me queda un poquito más fundido, ¿no? Ustedes, obviamente, en sus casas lo continúan completamente. Lo que yo hice es como mi muchacho, en este caso, va a caminar en forma recta, fue seguir el camino rojo. Entonces, como si existiera, ¿no? Y entonces seguí usando el botón de clonar y me fui para este costado, generando piso, ¿no? Y aparte me quitaba un poco esta situación, viste, tan espejada, digamos. Entonces, como si fuera una especie de rotonda. Pasamos a la siguiente instancia, donde ya tenemos el piso terminado. Y ya tengo mi fondo y lo único que necesitaba es ir a mi imagen de abajo, la original, donde estaba mi muchacho, apago esta, y recortarlo. Lo recorté con la pluma.
la mejor manera de hacerlo. Y cuando terminé, una vez que terminé, lo voy a hacer así como si ya estuviera, y genero, eh, le pido que por favor me haga la selección. Yo lo que puse en radio desvanecimiento, puse un píxel. ¿Para qué? Para que me genere una transparencia a todo el borde. Y ya me quede como fuera de foco ya automáticamente. Se pueden poner 2 píxeles, con uno ya me pareció que era suficiente. Después lo que hacen, en mi caso, yo cuando lo recorté tenía algunos bordecitos que no me gustaban, entonces con la goma de borrar y con una punta más blanda, algo de menor dureza, yo lo que hice fue borrar lo que creí que me sobraba. De hecho, yo a mi goma siempre le bajo la opacidad y siempre le bajo el flujo, para que me lo vaya borrando despacito como en pequeñas transparencias y que no me haga un corte brusco. Entonces, bueno, recorté a mi chico y lo tengo ahí. ¿Cómo hago yo para generar, para que me dé la sensación de movimiento? Entonces, para que esto suceda, yo, bueno, el primero obviamente lo dejo como está. Para duplicarlo, como lo estoy duplicando, yo aprieto la tecla Alt y me lo duplica con la tecla, apretando la tecla Alt y el botón izquierdo del mouse. Y si no, ustedes lo que hacen es, bueno, ir para atrás, agarran la capa y la arrastran hasta donde está la segunda con la ventanita y la duplican. Y automáticamente la duplicaron. Entonces, mi primera instancia voy a tener el muchacho así, en la segunda instancia voy a tener que generar algún tipo de movimiento como si él caminara. Eso, los movimientos que ustedes generen como si él camina van a depender de ustedes. La cantidad de veces que lo hagan va a ser mucho más creíble o poco más creíble. Yo lo hice en 3 movimientos nada más. Si yo quisiera ser más perfeccionista, se pueden generar muchos más movimientos, pero yo creo que con 3 son suficientes como para que ustedes se den cuenta a dónde queremos llegar. Entonces, tengo a mi muchacho recortado. ¿Cómo genero en este caso que haya movimiento? Voy a edición, se le pinto la capa, la edición, deformación de posición libre. Entonces me genera toda una serie de puntos y yo lo que voy a hacer es como anclar en las partes donde están las articulaciones o para empezar a moverlo y que sea bastante creíble lo que estoy haciendo. Entonces me voy a parar en la rodilla, en la punta del pie, en el otro pie, en el otro pie, atrás, en la rodilla, en el centro, acá, por ejemplo. Entonces lo que voy a empezar a hacer es generar pequeños, ven, si yo genero movimientos hacia arriba, hacia abajo, mi chico se va modificando. Pero bueno, no quiero ser tan brusca, más o menos hago como si alguien caminara, levanto un poco la rodilla, ¿no? Tal vez un poco más. Meto un poco esta adentro, levanto, puedo levantar un poquito el pie, este pie lo puedo bajar, este lo puedo hundir para adentro o poner un poco más derecho, este lo puedo poner más derecho y así ya pongo aplicar y ya me generó el primer movimiento. Entonces duplico este personaje y voy a hacer lo mismo, edición, deformación de posición libre, pongo los puntos donde yo quiero ponerlos con un solo clic y me paro, voy a la rodilla, ¿no? Y pongo así, el pie lo pongo más bajo, este lo pongo un poco más atrás, este me voy un poco más adentro, este lo puedo volver a levantar un poquito atrás, un poquito así y un poquito hacia atrás. Una de las cosas que no les dije de la edición de la deformación de posición libre es que una vez que yo ponga todos los puntos y haya hecho todos mis cambios, voy a la punta negra y pongo aplicar. Entonces me toma automáticamente el cambio que acabo de realizar. Entonces, tengo 3 movimientos. Entonces, con estos 3 movimientos yo lo que voy a hacer es generar
que él camine. ¿Cómo voy a hacer que él camine? Tengo mi fondo, que es donde quiero que camine mi muchacho. Y entonces lo que yo hice es generar 3 movimientos. Bueno, estos 3 movimientos de él los voy a repetir en forma constante, pero con el muchacho en movimiento. Voy a generar mi GIF. ¿Cómo lo genero? Voy a ventana, línea de tiempo. Me aparece, ¿qué es lo que primero que quiero que se vea en mi línea de tiempo? Obviamente el fondo. Una vez que tengo el fondo, duplico. Y quiero que empiece a aparecer el muchacho. Aparece porque es un pedacito de pie. Duplico. Apago, prendo. Se ve un poco más. Duplico. Apago, prendo. 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 Y así hasta terminar. Vamos a ver si viene la magia de la televisión. Y lo terminamos más rápido. Entonces si yo le doy play, mi muchacho da la sensación de que estuviera caminando. Siempre acuérdense que a nosotros nos mandan un GIF de 5 megas. Más de eso no. Entonces lo guardamos para web y dispositivos. Veo cuál de las opciones es la que me conviene más para bajar un poco la calidad o no. Ya veo que el original me pesa un 1083. Está dentro de los parámetros de lo que me pidieron. Selecciono. Pongo guardar. TP4. Bajo sueta. Y le digo que... Ay, perdón, me confundí. Le pongo guardar y elijo la carpeta que corresponde, que es la de Bernie, y se va a llamar tp4.gif. Chequeo que mi archivo esté bien guardado y que se vea perfectamente. Si me gusta cómo está, entonces es el que mando a mis profesores y el trabajo estaría terminado. Así que bueno, les deseo suerte. Acuérdense que el viernes estamos de 9 a 13 por el Zoom. Así que bueno, nos vemos y que salga todo bien.